Arrancamos con el tema de los impuestos, el dolor de cabeza de toda la población. Dicen que somos el infierno fiscal y no lo dicen en vano, pues Bolivia resulta ser que tiene unos procesos impositivos muy difíciles, muy complicados. El grueso de la población, el Vox Populi, dice en Bolivia es más fácil, más cómodo, más libre no ser sujeto de impuestos, porque es muy difícil, muy complicado. Y si te equivocas una coma, un punto o aquello, pues te viene el impuestazo con cobros que a veces pueden incluso generar el cierre de una empresa unipersonal, de una empresa pequeña, etcétera, etcétera. Últimamente se ha hablado mucho de impuestos, incluso de los impuestos de servicios digitales y todo aquello, y se ha olvidado un poco sobre la radiografía impositiva. ¿Quiénes pagan impuestos? ¿Quiénes deberían pagar impuestos? ¿Qué cosas significan en cuanto a impuestos se refiere los ingresos que tiene el país? Para hablar de todo ello, tenemos a un experto en economía, el licenciado Jaime Dum, a quien ya lo tenemos en pantalla. Le damos un buenos días. ¿Cómo está? Buen día, el licenciado Dum. Gracias por estar con nosotros. Oscar, buenos días. Gracias a ti por la invitación. Es cierto que Bolivia tiene un muy pequeño margen de población que pagan impuestos, a quienes les estamos cargando cada vez más peso. ¿Es cierto eso lo que dice la gente o es solamente una percepción errónea? No, es muy cierto, en realidad es muy cierto lo que tú dices en cuanto al universo de contribuyentes que pagan y que sostienen el ingreso fiscal del país, y es muy cierto también lo que tú dices, que es un infierno fiscal Bolivia. No lo decimos nosotros, lo dice entidades como el Banco Mundial, por ejemplo. Y respecto a quienes pagan, justamente uno de los temas que es bien importante observar y hay que hacer conocer a la gente es que si vemos del 100% de los contribuyentes que están inscritos en para pagar impuestos, que son contribuyentes diarios, continuos, periódicos al erario nacional, pues resulta que el 1.18% de esas, de quienes están inscritos para pagar impuestos, el 1.18%, que básicamente se refiere a grandes contribuyentes, contribuyen con el 55% de la recaudación del Estado. Y después los medianos, las empresas medianas o los medianos contribuyentes, que son como un 3% adicional, contribuyen con el 35% adicional. Entonces el 90% de los impuestos de este país paga prácticamente el 4.5% de los contribuyentes. Es decir, de cada 100 contribuyentes, 4 contribuyentes y medio o 5 contribuyentes son los que pagan el 90% de los impuestos de Bolivia. Entonces esa es una aberración y eso no puede seguir así. Eso demuestra que tenemos un sistema tributario que necesita de ajustes, necesita de cambios. Y cuando vemos, por ejemplo, lo que se llama la población económicamente activa, donde pertenecemos todos los que tenemos un trabajo, los que tenemos un negocio, los que estamos activamente haciendo alguna actividad económica, se estima que hay 6.2 millones de personas en Bolivia haciendo eso, y el 73% simplemente no paga impuestos. Entonces, otra vez, los impuestos es para un grupo muy pequeño de personas, y resulta que la mayoría de los bolivianos y las empresas de este Bolivia, la gran mayoría, tienen algún tipo de privilegio que les ha dado el sistema tributario y son inmunes y inalcanzables por los impuestos en este país. Licenciado, para entenderlo mejor y quizás aterrizar con la población, esto que es un poco complejo, un dolor de cabezas, incluso para los expertos, obviamente, hay que decir que del 100% de la población, muy poca gente paga impuestos, para empezar, porque no se olviden que Bolivia está a la vanguardia en el trabajo informal. El 85% de los trabajadores son informales. Primero, por eso, entre otras cosas, estos trabajadores informales no pagan impuestos. De los que sí pagan impuestos, de ese pequeño porcentaje, un porcentaje menor aún, muy poquito, el 4.5%, paga el 50% de los impuestos. Es decir, una carga enorme.
¿Por qué este desbalance puede afectar a la economía en general? ¿Por qué alguien que, digamos en este instante, un televidente que no paga impuestos, trabaja tranquilamente, dice, ¿y qué me afecta de que le cobren a unos señores más impuestos que a otros? ¿En qué? Bueno, justamente el hecho de que se cobre a unos y no a otros, resulta que les estás cobrando a quienes están generando empleo, a quienes están todos los días trabajando para el bien del país, los que cumplen las reglas, los que quieren ser transparentes para generar suficiente información, para que se pueda manejar la economía mejor, para que haya datos, haya información, para que haya escuelas, para que haya hospitales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando empiezas a exprimir, usemos esa palabra, empiezas a exprimir más a los que ya exprimes, cuando buscas más transparencia a los que ya son transparentes, cuando buscas más recursos de los que ya te dan recursos, pues al final empiezas a distorsionar toda la economía y empiezas a tener inversión más baja, más informalidad. Porque obviamente no puede ser que el pagar impuestos se considera al final de cuentas un castigo en este país, ¿no? O sea, las multas se pagan cuando uno hace algo mal, y resulta que en Bolivia el impuesto es una multa por hacer las cosas bien. Entonces, ese tipo de percepción que se da con el sistema tributario hace que la gente prefiera irse a invertir a otros países cuando existe este tipo de situación, o simplemente nos vayamos a la informalidad. Ahora, el hecho, como tú bien dices, que el 85% de los trabajadores son informales, como te decía, que el 73% de la población económica activa no tributa, es justamente porque el sistema tributario es penalizador. O sea, el sistema tributario lo que hace es castigar a los que quieren hacer las cosas bien, y de ahí es que se produce toda esa informalidad. Y un país informal no tiene futuro, es un país que no puede salir adelante cuando tiene una estructura tributaria donde pocos pagan, y por el otro lado los que pocos pagan cada vez tienen menos incentivos para permanecer en la formalidad. El contrabando, por ejemplo, es un fenómeno tributario también. En Bolivia tenemos aproximadamente el 5.5% del Producto Interno Bruto, 2.300 millones de dólares que no se pagan al año, que son evadidos por los contrabandistas. Frente a los ojos, frente a las cámaras de seguridad de los servicios que deberían estar controlando, por ejemplo, el contrabando. Entonces, si un empresario honesto, transparente, que paga sus impuestos y paga a sus empleados al día y le paga las AFPs y los seguros, tiene que competir con alguien que puede hacer lo mismo sin pagar impuestos, pues has distorsionado la economía, has desincentivado la inversión, y de ahí viene toda la informalidad que tenemos, Oscar, lo cual no es bueno. Licenciado Dum, le pongo el ejemplo fresco, actual de estos días. Ayer se decidió poner en la congeladora esta intención, este proyecto de cobrarle los impuestos a los servicios digitales, cuyo promotor ha dicho que en realidad lo que buscaban en un periodo inicial era una recaudación de más o menos 30 millones de bolivianos, que son más o menos 4.2 millones de dólares. Es decir, casi una pipoca para generar tanto malestar en la gente, para recaudar nada casi, respecto al déficit fiscal, por ejemplo. ¿Cómo es esta comparación? Bueno, es correcto lo que tú dices, y ese es otro de los temas que nos hacen ver que nuestro sistema fiscal tributario, la manera que se procede en la generación de impuestos, no nace de una lógica y con un objetivo bien claro, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un déficit fiscal de 4.000 millones de dólares, que es un déficit tremendamente grande para Bolivia, pues hay solo dos maneras de reducir ese déficit, que es reduciendo el gasto y, por supuesto, incrementando los ingresos del Estado. Pero si los vas a incrementar, pues que sea a través de impuestos que sean justos, que sean eficientes, y no es un impuesto eficiente aquel que no recauda absolutamente nada. A ver, ya tenemos dos impuestos de ese estilo. El impuesto a las grandes fortunas, por ejemplo, recauda el equivalente al 0.05% del Producto Interno Bruto, o el 0.5% del déficit fiscal, no llega ni al 1%.
Este impuesto a los servicios digitales por las mismas cifras, y valga la aclaración que hay cifras que hablan de 30 millones de bolivianos, hay cifras que hablan de 150 millones de bolivianos, y al final parecería que las mismas autoridades no están claro cuánto van a recaudar. Y eso te demuestra de que realmente no ha habido un estudio y un análisis bien hechos para ver si un impuesto como eso vale la pena. Pero pongamos que sea 35 millones de bolivianos, como tú bien dices, que es una cifra también que yo he escuchado. Eso representa el 0.3% del déficit fiscal. Ya Bolivia está lleno de impuestos, y hay impuestos que no tienen sentido. Por ejemplo, el régimen simplificado, por ejemplo, donde el 30% de los contribuyentes de Bolivia están anotados, el régimen simplificado, recauda el 0.14% del PIB de Bolivia. O sea, es un impuesto al que seguramente es mucho más fácil fiscalizarlo y controlarlo, es mucho más caro que lo que se recauda. Entonces, no debemos de tener impuestos ineficientes, porque eso nos lleva a la segunda parte de lo que tú comentabas al comienzo, eso de que somos un infierno fiscal. Por supuesto, tenemos tantos impuestos, no tienen realmente un impacto importante. El Banco Mundial, por ejemplo, nos ha puesto de 189 países en el mundo, nos ha puesto en la posición 186, o sea, estamos en la cola, en la facilidad de pago de impuestos. Bolivia tiene 41 pagos al año que hay que hacer, impuestos, cuando un país como Hong Kong es 3 pagos al año. Nosotros hacemos 41 pagos. En Bolivia, según el Banco Mundial, se gastan 1.080 horas al año, el equivalente a 135 días del año, pagando impuestos una empresa. Cuando en el mundo el promedio es 200 horas al año, ¿no? Entonces y en Hong Kong es 35 horas al año, ¿no? Entonces estamos en una situación donde justamente creamos todos estos impuestos, ¿no?, que no recaudan absolutamente nada, pero ya han creado obligaciones tributarias muy grandes, muy importantes y con grandes multas a quienes no lo pagan, que son esa pequeña minoría. Y eso obviamente afecta al desarrollo de un país, como pues el empresario que quiere estar legal, que quiere pagar impuestos, cada vez tiene mayor peso encima, cada vez más difícil, entonces tiene dos caminos: o quiebra o se pasa sutilmente, como lo están haciendo muchas empresas, al lado informal. Entonces ahí quien pierde, pierde el país. Es decir, da la impresión, por lo que acaba usted de explicar, licenciado Don, de que el sistema impositivo boliviano te está empujando a que seas ilegal. ¿Esto es así o es una percepción errónea? No, es correcto. O sea, los países con alta informalidad son justamente, entre varios factores, los que tienen leyes laborales, por un lado, complejas, que desincentivan, curiosamente e irónicamente, la contratación de mayor personal, y al mismo tiempo los que tienen normas tributarias y burocracia excesiva. Eso hace que la gente se escape. Mira, en Bolivia, gente, por ejemplo, que invertía mucho en bienes raíces ha dejado de hacerlo porque ha habido unos cambios en el registro de bienes inmuebles y se ha vuelto tan complejo que la gente simplemente dice: prefiero comprar en otro país. Hoy en día, gracias a la tecnología, es más fácil comprarte un departamento en otro país que en Bolivia, ¿no? Entonces, este tipo de cosas desincentiva la inversión, desincentiva el trabajo, desincentiva la contratación de personal, desincentiva, obviamente, todos los aspectos que hacen que una economía y un país crezca, especialmente cuando tienes también no solamente impuestos no bien aplicados, tremendamente penalizadores, sino también cuando tienes una situación que te genera inseguridad jurídica. Justamente todos los impuestos que se han estado generando desde el presupuesto general del Estado para este año han generado mucha inseguridad jurídica. Hay una ley que dice que se pagará un impuesto, hay otra ley que dice que ya no se pagará y otra que se volverá a pagar. Entonces, hay una situación donde ni siquiera el contribuyente está seguro qué es lo que debe de hacer. Ahora te pongo otro ejemplo, por ejemplo, en esto de cómo hay diferentes escalas de impuestos que también, aparte de ser injustos, crean mucha confusión y también mucha inseguridad. Por ejemplo, la minería en Bolivia paga casi el 50% de sus ingresos en impuestos. 50%.
Hay otras empresas que pagan, como los comerciantes, por ejemplo, llegan a tener al final un pago de impuestos alrededor del 8%. Entonces, tenemos gente que hace sacrificio, hace inversión, tienen trabajos cumpliendo toda la ley, pero se aplican de diferentes maneras los impuestos. Por ejemplo, un profesional independiente, ¿quién no quisiera más bien, y había que promocionar que la gente se vuelva independiente, tenga su propio negocio y cree riqueza, ¿no es cierto?, siendo independiente. Pero en Bolivia, el trabajador independiente paga un impuesto del 22%. Mientras el que no es independiente, pues, trabaja en una empresa y al final no paga impuestos porque también puede tener crédito fiscal, por ejemplo, ¿no? Entonces hay todos estos desequilibrios que se dan, pero lo más complejo detrás de todo esto también es la inseguridad jurídica que se tiene en el tema impositivo. Tú puedes mandar a impuestos una carta preguntando si cierta cosa se aplica o no se aplica en tu empresa porque no estás seguro. En impuestos, la probabilidad que te respondan en un año es del 100%. Es más, puede ser que no te respondan nunca en impuestos. Entonces, todo esto nos lleva a pensar y a ratificar que Bolivia necesita una reforma tributaria muy grande. Nuestros tributos de nuestra ley 843 de los 90, no solo que ya ha quedado desactualizada, sino que es necesario repensar todos los impuestos del país. Y ojo, con esto no estoy diciendo que hay gente que no quiere pagar impuestos porque no quiere pagar. Yo creo que la mayoría de las personas, la mayoría de los empresarios quieren hacer su aporte al Estado, pero con justicia, con transparencia, con eficiencia, y no dedicarme a pagar impuestos la mitad del año, ¿no?, cuando ni siquiera recibo beneficios por eso y cada vez tengo mayores dificultades. Muy bien, muchísimas gracias. Le damos las gracias a esta visión muy objetiva, muy neutral de lo que está pasando en el tema impositivo. Obviamente que va a haber muchas miradas a esta situación, pero esta mirada quisimos compartirla para que todos entendamos qué es lo que está pasando en el tema impositivo y por qué puede ser un efecto boomerang para la economía boliviana. Licenciado Jaime Lun, muchísimas gracias por sus palabras, sus explicaciones, y será hasta una próxima oportunidad. Gracias a ti, Oscar. Buenos días. Buenos días. Esto es Televisión Universitaria. Tenemos más, estudio número 1.